Bienvenidos, buenas noches, que el Señor los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien en esta tarde y con mucha comida, comiendo mucho en estos días de cuarentena. Vamos a tener el servicio de hoy. Nos extrañamos mucho, pero le damos gracias a Dios de que nos permite estar todos juntos a través de Facebook. Vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Padre, por permitirnos, Señor, reunirnos, Padre Santo, a través de las redes sociales, Señor. Te pido, Padre Santo, que este tiempo de hoy, Señor, esté en tus manos, Padre, que podamos abrir nuestros corazones, alabarte a ti y escuchar tu palabra, Señor, unidos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre, donde quizás nos quiere entrar el temor, Señor, sabemos que podemos abrir tu palabra, Padre Santo, y encontrar ahí tu guianza, Señor, tu voz, Señor, que nos da, Señor, nos alumbra, Padre, en estos tiempos de oscuridad. Gracias, Señor.
al rendir mi adoración, siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser, siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón, pero quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso redentor, manifiéstate aquí, al rendir mi adoración, siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser, siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser. Vamos a levantar nuestra voz una vez más, siento su gloria, siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser, siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que sanes a esta tierra, Padre Santo. Sana nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y espero que nos hayan acompañado. Gracias, hermana, a ti por la alabanza y espero que nos hayan acompañado también a ustedes allá en su hogar, donde quiera que se encuentren, en la sala, en su habitación, en el comedor, donde quiera que estén en su casa. Qué bueno que podemos reunirnos virtualmente por medio de esta plataforma de Facebook. Bienvenidos, hermanos, nuevamente y espero que tengan una Biblia ahí con ustedes. Les quiero invitar a que abran a la carta al apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, Efesios capítulo 3, los versículos del 11 al 19. Vamos a estar cubriendo estos 8 versículos y esta tarde vamos a hablar acerca de nuestra identidad en Cristo. En Cristo Jesús tenemos una nueva identidad como seres humanos y quiero amarrar esto un poquito con la enseñanza de la semana pasada que hablamos con Daniel, pero antes de adelantarme y seguir por eso, quiero que todos estén ahí en Efesios capítulo 3, los versículos del 11 al 19. Y me voy a tomar la libertad para que podamos leer y usted puede leer ahí también en voz alta donde esté en su casa y vamos a leer esta porción de la palabra que dice: por lo tanto, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos
por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden, dice que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Ha derribado mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino proclamando, este es Cristo Jesús, proclamando paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Versículo 19, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros, ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tenemos la libertad de poder estar en nuestra casa, abrir la palabra, tu palabra, Señor, que es santa y que es verdadera y que es efectiva. Y gracias, Padre Celestial, porque ahora podemos unirnos en un solo espíritu, en un solo corazón y en un solo sentir, y podemos estudiar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que abras nuestro corazón, nuestra mente, que tú prepares, Señor, lo que tenemos, lo que tú tienes para nosotros y lo que tenemos que aprender, Señor, de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder no solamente escuchar, a no solamente aprender, pero también aplicar tu palabra. Gracias por tu promesa y gracias porque en ti, Señor, somos una nueva criatura. En Cristo Jesús encomendamos este estudio esta tarde y pedimos tu guianza y te damos gracias, Padre Celestial, de nuevo por esa oportunidad que tenemos de estar en armonía, Señor, y unidos en el mismo sentido. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hablar acerca de nuestra identidad en Cristo y quiero juntarlo un poquito con el estudio de la semana pasada que tuvimos. La semana pasada hablamos acerca de Daniel, el joven Daniel que era llevado, y veíamos en el primer capítulo que fue llevado a Babilonia y que él y sus tres demás compañeros o amigos, podemos decir, de este gran grupo de jóvenes, que la Biblia no nos dice cuántos eran, pero nos muestra acerca de estos 4 jóvenes, incluyendo a Daniel, de cómo el rey los escoge y trata de tener un plan, cambiar su cultura, cambiar su lenguaje para que ellos aprendieran algo nuevo. Lo más importante, les cambia de nombre, les asigna un nuevo nombre. El propósito era cambiar su identidad. Y el tema principal la semana pasada era que Daniel propuso en su corazón. Él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón mantener quién era él. Y vamos a ver ahora, hermanos, cómo usted y yo, como cristianos, en este tiempo lleno de incertidumbre, es importante que mantengamos nuestra identidad, pero no solamente nuestra identidad cultural o nuestra identidad de educación, podríamos decir, de quiénes somos, pero nuestra identidad espiritual. ¿Quiénes somos en Cristo? Porque el mundo va a estar apretando, jalando y empujando, y nosotros como cristianos debemos estar firmes para no ser llevados de acuerdo a la corriente. Y vamos a empezar a ver los primeros versículos. Y antes de eso, hermanos, quería solo hablar acerca de algo que me vino a la mente cuando hacía este estudio. Yo no sé cuántos de ustedes, si algunos de ustedes vieron una película hace muchos años, ya hace varios años, que en inglés se llamaba Catch Me If You Can. En español sería Atrápame si puedes. Y era la historia, parece que fue una historia real de un hombre que tomó muchas
identidades. Era lo que en inglés le llaman un con artist, ¿verdad? Era un tramposo. Y tomaba identidades de personas, de lo que yo recuerdo de la película, incluso tomó la identidad de un piloto de un avión comercial. Este hombre, basado no a su necesidad, pero a que disfrutaba tener dinero mal habido y disfrutar de dinero que por él no había trabajado, cambiaba de identidades. Y muchas veces en el mundo podemos ver en realidad personas que no tienen una identidad, que no saben quiénes son. Y como cristianos también podemos caer en el peligro de olvidar, no cambiar, pero de olvidar quiénes somos en Cristo Jesús. Especialmente cuando estamos en aprietos o cuando el mundo alrededor de nosotros está empujando y está cambiando o está con cierta incertidumbre, con cierta duda. Y eso es lo que vamos a ver, lo que Pablo le habla a la iglesia en Efeso, y los primeros versículos ahí en el versículo 11 en adelante. Y los primeros versículos que vamos a estudiar es el 11 y el 12. Y en esos dos versículos, hermanos, vamos a ver cómo Pablo le recuerda a los hermanos en Efeso. Y recuerda, le está hablando a la iglesia, a la nueva iglesia que había nacido. Y estaba un 90%, podríamos decir, llena de personas no judías, personas como usted y como yo, gentiles. Y veamos lo que él dice, y en estos primeros dos versículos él les recuerda de dónde vienen. Para saber quiénes somos debemos de recordar muchas veces qué éramos y más bien qué no somos. Y aquí Pablo le recuerda a los hermanos en Efeso. Y vamos a ver los primeros, los versículos 11 y 12. Les dice acá Pablo, le recuerda, de acuerdo a los versículos anteriores, recuerden ustedes, o de otra manera les dice, por lo tanto, recuerden ustedes. ¿Quiénes? Los gentiles, es usted y yo. Está hablándole a los griegos, a los gentiles, a los no judíos. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles ¿de qué? De nacimiento. Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. En primer lugar, está tomando ahí un aspecto que identificaba físicamente al judío y al gentil. Los judíos en el tiempo de Abraham, la promesa había sido dada y había habido una señal que los iba a identificar físicamente y era la circuncisión, ¿verdad? Y el judío tomaba mucho orgullo en ser ellos los de la circuncisión. Y esto hablaba, hermanos, acerca de ser los escogidos al pacto abrahámico. Y Pablo le dice a los gentiles, estoy hablándole a ustedes, los que no nacieron en esa nación, los que no son parte de ese grupo étnico, ese es usted y yo. Y les dice, ustedes que son de la incircuncisión, que son llamados incircuncisos o de la incircuncisión por aquellos que se llaman de la circuncisión. La palabra incircunciso era hasta cierto punto una palabra despectiva para el no judío, ¿verdad? Y a ellos es a quien Pablo le está hablando. Ustedes que no son parte de esa nación, de ese grupo étnico, ese rito de circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, y le dice, recuerden que en ese entonces, versículo 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban, ¿qué? En primer lugar, separados de Cristo. En segundo lugar, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. También estaban ajenos a los pactos de la promesa. Y un poquito más fuerte, Pablo está recordando. Vemos que Pablo está recordándole a los gentiles que ahora eran cristianos, de dónde venían. Les está recordando que ya no son. Y les dice, están separados de Cristo, están excluidos de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa. Y lo más fuerte dice, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y creo que eso nos aplica a nosotros como cristianos ahora, hermanos. ¿Dónde estábamos antes de Cristo? Yo no quiero saber dónde usted estaba antes de Cristo, hermano. Y usted
Estoy muy seguro que usted no quiere saber dónde estaba yo antes de Cristo. Es más, usted no quiere saber dónde estoy cuando resbalo y me olvido de mi identidad en Cristo. ¿Verdad? Porque es ahí cuando empezamos a dudar y a fallar. Pero Pablo les habla acerca de estas 5 cosas. Les dice en primer lugar, incircuncisos, que era un término ofensivo para los gentiles. Les dice que estaban sin Cristo. Y el término de estar sin Cristo quiere decir que no había una esperanza, no había una promesa. Para el judío el Cristo era el prometido, aquel que iba a venir y liberar a la nación. Ustedes como gentiles, les dice Pablo, no tenían esa esperanza de que alguien iba a venir, ni siquiera tenían el concepto de un Salvador. Y cuando estamos sin Dios, hermanos, no tenemos ni siquiera el concepto ni la necesidad de saber que necesitamos un Salvador. Además les dice, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. No solamente alejados, estaba estudiando en otra versión, y la otra versión habla y cambia esta palabra de alejados y la explica de una manera un poco más palpable, y dice, ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. No el evangelio, pero el conocimiento de Dios en la mente del judío era algo inclusivo, era algo exclusivo para ellos, perdón. No inclusivo, sino exclusivo. Solamente nosotros, algo así como un country club, donde solo nosotros y nadie más puede caber. Esa era la mentalidad del judío. Además, dice que estábamos ajenos a los pactos. Esto quiere decir a las alianzas. No teníamos nada que ver con Dios. El gentil antes de Cristo no tenía ningún tipo de alianza con Dios. En penúltimo lugar dice, ustedes estaban sin esperanza y estaban sin Dios. Una posición bastante caótica para el pueblo de Israel. Perdón, para el pueblo gentil. Yo sé que usted y yo podemos ver hacia atrás y ver dónde estábamos sin Cristo antes. Y nuestra identidad sin Cristo no era la mejor posición, no era con las mejores circunstancias ni las mejores características. Y esto es lo que Pablo está recordándole a los hermanos gentiles en Efesios. Les está recordando de dónde venían y cuál era su identidad. Es más bien, no había ninguna identidad para el cristiano antes de Cristo. Y ahora vamos a ver los versículos siguientes, el 13 en adelante, vamos a ver cómo Cristo Jesús nos transforma, y de acuerdo a su transformación, Él nos da una nueva identidad. Y dice, y empieza el versículo 13 con la palabra muy especial, una palabra que da un giro a la plática, que da un giro al mensaje, y le dice, pero ahora, en sus obras, no dice eso, ¿verdad? Pero ahora, gracias a sus dones, tampoco. Pero ahora, gracias a sus capacidades, no. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús. Y quiero poner un énfasis en eso, hermanos, en esa oración, en esa frase. Pero ahora, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra identidad, hermanos, no descansa en lo que somos, o en lo que hacemos, o en nuestra profesión, o en lo que tenemos, o en lo que hemos alcanzado. Sino nuestra identidad ahora, como cristianos, descansa en Cristo Jesús y su gracia. Y vamos a ver aquí adelante, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes, y nos vuelve a repetir, que antes estaban lejos, Dios les ha acercado, ¿qué? Mediante de la sangre de Cristo Jesús. Dios nos ha acercado a Él, no por nuestras buenas obras, no por nuestra buena actitud, no por nuestros talentos. Yo no sé si a usted le pasó cuando, en su niñez o en su juventud, además, pero cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en el colegio y se hacían 2 equipos de fútbol o 2 equipos de béisbol, de algún juego de pelota.
Y empezaban a escoger, ¿verdad? Yo quiero aquel, yo quiero al otro, y yo quiero a aquel, yo quiero. Y de último se iba uno quedando, ¿verdad? Porque nadie lo escogía. Aquel que corría, como que corría con los zapatos amarrados, como que no sabía correr muy bien o no sabía tirar la pelota muy bien. Y se iba quedando, ¿verdad? Y muchas veces decían, si te toca aquel, pues vas a tener, me toca dos. Si agarro aquel, nada más te toca a ti uno menos, porque pues lo tengo que reemplazar o tengo que echarle una cuña. La razón es porque Dios nos escogió, hermanos, en ese punto estamos. Dios nos escogió cuando no teníamos ninguna habilidad. Dios nos salva cuando no teníamos ninguna habilidad. Por eso, hermanos, es que es tan importante el versículo 14. El versículo 13. Pero ahora en Cristo. En Cristo se borra toda la lista anterior que Pablo había dado. Recuerda que Pablo había dicho que estábamos alejados, que estábamos sin Cristo, que estábamos ajenos a los pactos con Dios, que estábamos sin esperanza, que estábamos sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo todo eso se reversa, todo eso se vuelve positivo y nos dice Pablo aquí en el versículo 13, pero ahora en Cristo ustedes que antes ¿qué? Estaban lejos, Dios los ha acercado mediante ¿de qué? De la cruz, mediante de la sangre de Cristo Jesús. El sacrificio en la cruz de Cristo Jesús es lo que nos acerca a Dios, es lo que Pablo dice aquí. Versículo 14, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Ha derribado mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ya no son dos pueblos, ya no es Israel y los gentiles. Ya somos una sola nación. Ya no somos solamente creación de Dios, pero venimos a ser, en Cristo Jesús venimos a ser hijos de Dios. Dice que de dos pueblos, de dos naciones, Él ha hecho uno. Y más importante, dice que Él es nuestra paz. Es importante entender y aprender, hermanos, que antes de Cristo estábamos en enemistad con Dios. Dios era nuestro enemigo. ¿Por qué cree que muchas personas cuando queremos hablarle de Dios, cuando abrimos la Biblia, cree que muchas personas se enojan? La Biblia tiene muchos errores, eso lo escribieron los hombres, no quiero oír nada, porque el hombre natural está en enemistad con Dios y no quiere oír nada de Dios. Pero Cristo Jesús viene a ser nuestra paz. De dos naciones, dice, Él hace una nación y nos adopta. Y sigamos viendo, hermanos. Dice, pues anuló, versículo 15, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad y hacer la paz. En 2 Corintios, la palabra nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y que todas las cosas viejas han pasado. Y cuando usted vuelve a ser una nueva criatura, una nueva identidad viene a su vida. Y por eso es importante que el cristiano esté consciente de su identidad en Cristo Jesús. No es su identidad en la cantidad de dinero que tenga en la cuenta de cheques. Su identidad no debe estar basada en cuántos rollos de toilet paper hay en el garage. En cuanto a las posesiones, nuestra identidad debe estar basada en el sacrificio de Cristo Jesús. Él es el que nos ha reconciliado con Dios. Él es el que es nuestra paz, es el que nos ha traído. Estábamos alejados de Dios y Él nos ha acercado a Dios. Él es nuestra paz, dice. Versículo 16 dice, ¿para qué? Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino, versículo 17, y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Y está hablando del pueblo de Israel, y está hablando de los gentiles. Los que estaban cerca era el pueblo de Israel y los que estaban aún más lejos éramos los gentiles. Dice, y Él, por medio de su sacrificio en la cruz, nos ha acercado. Y ya no estamos alejados de Dios, estamos cerca de Él, para darnos paz a los que estaban muy lejos y a los que estaban cerca.
pues por medio de Él tenemos que acceso al Padre por un mismo Espíritu. Otro punto muy importante. Cristo Jesús es nuestra paz. Nuestra identidad descansa en su sacrificio en la cruz. En Él descansa nuestra identidad. Pero algo también importante en la última parte de este versículo. Por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, que tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Estábamos alejados de Dios antes de Cristo. Pero no solamente estábamos alejados de Dios, hermanos, no teníamos acceso a Dios. Por eso es que el hombre natural, la persona que no conoce al Señor, hermanos, no puede tener una comunión con Cristo Jesús, no puede tener una comunión con Dios, porque no tiene acceso. Pero por medio de Cristo Jesús y su sacrificio y su gracia, tenemos entrada y tenemos acceso a Dios. Por lo tanto, versículo 19, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y con ese versículo me detengo, y ese versículo es el que quiero que guardemos en nuestro corazón en estos días. Nuestra identidad en Cristo ha sido renovada. Tenemos una nueva identidad en Él. Somos una nueva creación. Somos criaturas nuevas y renovadas. En un mundo, como decía al principio, en un mundo y en una sociedad variante, en un mundo y en una sociedad inestable como la que estamos viviendo, debemos de tener ánimo porque nuestra identidad está en Cristo. Ya no estamos alejados, ya no estamos peleados con Dios, ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos sus amigos. En Él tenemos comunión y por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Y estas dos palabras, estos dos puntos que toca el apóstol Pablo aquí en el versículo 19, donde nos dice que por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ¿qué? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando la duda venga, cuando el temor venga, debemos de recordar eso. Basados a nuestra identidad en Cristo Jesús, ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos del reino celestial. Y algo aún más íntimo, hermanos, la última parte dice, y ahora somos miembros de la familia de Dios. Usted y yo somos hermanos, somos miembros y somos hijos del mismo Padre, porque somos miembros de la familia de Dios. Encontremos ánimo en estos días, hermanos, cuando venga el desánimo, cuando venga la duda, cuando venga el temor. Recordemos nuestra identidad en Cristo. No tenemos por qué temer. Él es nuestra paz. Él nos trajo a Cristo. En Él y por medio de su Espíritu tenemos acceso a Dios. Y ahora somos conciudadanos y somos miembros de la familia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una corta oración y luego pasamos con un canto más con nuestra hermana. Y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú traes paz a nuestro corazón. Nuestra paz no está basada en asuntos materiales, en lo que hable el gobierno, en lo que hablen las autoridades, mucho menos en lo que hable el vecino o en lo que hable la familia. Nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra seguridad está basada en ti, Cristo Jesús. Moriste en la cruz, cubriste nuestros pecados, nos diste acceso al Padre y ahora, Señor, por medio de ti, somos ciudadanos de tu reino y somos miembros de tu familia. Gracias, Padre, por esto. Podemos confiar en ti. Te amamos, te damos gracias, Señor, y encomendamos a ti el resto de esta semana, que todo lo que hagamos, que todos los planes que tengamos, Señor, sean de acuerdo a tu voluntad, que sean para darte a ti la honra y la gloria en nuestras vidas.
hermanos, antes de terminar esta transmisión tengo algunos anuncios para ustedes. Y el primero es que ya tenemos un canal de YouTube. Así es que, hermanos, si usted conoce a alguien que no tenga acceso a Facebook o a nuestra aplicación por alguna razón, dígales que ya estamos en YouTube, nos pueden seguir. Nuestro canal es CC Antorcha de Fe y ahí vamos a estar transmitiendo, poniendo estos videos ya que terminemos, y próximamente transmitiendo también en vivo a través de YouTube. Por favor, síganos en nuestro canal. También, hermanos, para estar más en comunicación con todos ustedes, este viernes el pastor Kenio, a partir de las 7 de la noche, vamos a tener una noche de oración. Si usted tiene alguna petición, usted va a poder a través de los comentarios compartir su petición, su agradecimiento, y para que el pastor Kenio esté en oración. Así es que los invitamos este viernes a las 7 de la noche, hermanos, por favor. Recuerden, el servicio del domingo va a ser a las 11:30. En esta ocasión, el pastor Kenio estará entrevistando a nuestra hermana Erika Gómez, que, como muchos de ustedes saben, ella estuvo casi en el epicentro de donde comenzó todo este virus, y nos va a comentar un poquito, nos va a compartir un poco acerca de su experiencia estos días que ella estuvo en China. Es que los invitamos todos este domingo a las 11:30 de la mañana. Y por último, recuerden que pueden estar, hermanos, dando sus diezmos y sus ofrendas a través de nuestra aplicación o la página de internet. Y por último, como cada miércoles, terminamos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Buenas noches, hermanos, y Dios los bendiga.